introducción de manera general. Y por supuesto esto lo vamos a aplicar a lo que son los servicios de alimentación y para lo que es la industria alimentaria. Dentro del sector justamente alimentario y con, vamos a dejar que ingresen sus compañeros un ratito más, que ahora sí. Bueno, como les comentaba, esta materia en sí o esta temática de la salud, higiene y seguridad ocupacional no es un tema que sea muy nuevo quizás, seguramente se ha visto un poco en lo que es control de calidad o se ha abordado justamente esta temática de una u otra manera en las diferentes materias. Pero desde que se han empezado los procesos integrados de los sistemas y por supuesto las exigencias que pide lo que es el medio en sí competitivo y también lo que pide lo que son las normativas desde el punto de vista legal, es importante tener por lo menos adecuado dentro de lo que es cualquier trabajo, es un sistema que esté adecuado a lo que indica la normativa, por supuesto, y que esté bajo lo que son los lineamientos de lo que es la salud e higiene de los trabajadores y, por supuesto, su seguridad. En base a ello, nosotros, como les comentaba, vamos a tratar de ver de manera general esta parte. Vamos a tener la oportunidad de desarrollar lo que es el trabajo en matrices para poder hacer lo que es análisis de riesgo. En este punto, ustedes ya tienen experiencia en lo que es HACCP, así que va a ser mucho más fácil, pero siempre recalco en esta parte que ustedes no se confundan y que puedan tener ese grado de diferencia entre lo que es higiene, lo que se refiere a lo que es el trabajo que se hace en inocuidad, y lo que se refiere aparte a lo que es higiene y salud ocupacional, o sea, la seguridad ocupacional. Toda esta parte que vamos a ver y que es muy importante y que nos va a ayudar a prevenir accidentes dentro de cualquier trabajo y más aún dentro de lo que es la industria alimentaria y lo que son los servicios de alimentación. Vamos a hablar de algunas definiciones de lo que es la seguridad industrial, y es un punto bastante importante porque de aquí nace un montón de definiciones y por supuesto también nace lo que es referente a muchas normativas. Esto que quizás se puede enfocar como el punto o el nacimiento de lo que es los sistemas de seguridad industrial. Y básicamente la seguridad industrial es una disciplina que va a comprender un montón de actividades que va a estar dentro del orden técnico, legal y humano, y por supuesto también desde el punto de vista económico, que tiende a velar por la seguridad o la integridad física del ser humano y también por la integridad física de lo que es el lugar del trabajo o en este caso lo que es la empresa. Cuando hablo yo de orden técnico, estoy hablando de situaciones en las cuales nosotros estamos hablando de máquinas, de instrumentos, de formas de trabajo, de metodologías que se utilizan para obtener lo que es un determinado material o un determinado fin o un determinado producto. Eso vamos a ponerlo desde ese contexto. Cuando hablamos de lo legal, estamos hablando de actividades que están basadas bajo lo que son, como hemos visto antes, la clase pasada, bajo leyes, bajo decretos, bajo reglamentos, bajo una situación de un marco típico y legislativo que comprende el trabajo que realiza o se realiza una determinada actividad. Y por supuesto el humano que comprende, ya lo vamos a ver más adelante, la parte de la psicología humana, de cómo el hombre realiza su trabajo y cómo también las situaciones que sufre el personal o las situaciones personales que tiene cada ser en su mente puede causar lo que es algunas situaciones un poco, vamos a ponerlo así, un poco quizás
hace variar su forma de trabajo del ser humano, y por supuesto la parte económica, que en este caso tiende a ver también que todos los recursos económicos estén enfocados bajo lo que es lineamientos que estén dentro de lo que es la seguridad industrial, y que los recursos lleguen a la parte que obviamente corresponde dentro de este marco. Se ha hablado mucho de lo que es la seguridad industrial. Me imagino que dentro de lo que hace la malla curricular de la carrera, en el plan de la carrera, les comento como algún punto aparte, pero sí les menciono, en el plan 141.1 teníamos la materia de seguridad industrial. O sea, esto se daba un semestre para la carrera. Entonces, pues seguramente se hicieron los análisis correspondientes y bueno, se decidió que, bueno, ahora ya no se tiene más dentro del 141.2, pero bueno, dentro de esta materia, dado el contexto y las situaciones de riesgo que existen dentro de lo que es el sector alimentario, hemos decidido incluirla como un tema dentro de lo que es este contexto de la planificación entre los servicios de alimentación. También desde la parte de seguridad, también podemos definirla como una herramienta de control, podemos ponerlo así, de pérdida y en la prevención de los riesgos. Vamos a ver más adelante que justamente dentro de lo que es la seguridad industrial podemos hacer lo que son estimaciones de qué pudiera ocurrir si es que nosotros no contamos con algunos recursos para velar por la integridad de lo que es la planta, de lo que es los servicios de alimentación como tal, los recintos donde se elaboran alimentos, y por supuesto si es que no contamos o si el mismo personal, a pesar de que cuenta con el material, no realiza las actividades que están programadas para velar por su seguridad. ¿Cuáles son los objetivos de la seguridad industrial? Y eso ya lo hemos hablado un poquito, por favor, si tienen alguna duda pueden interrumpirme. Un poquito de los objetivos que tiene la seguridad industrial, y podemos decirlo que el objetivo principal es prevenir lo que son los accidentes de trabajo que van a afectar directamente a la salud y al bienestar del trabajador, y así también como la propiedad física de la empresa. Van a existir también otros objetivos específicos que están relacionados netamente ya con lo que tendría que pretender una empresa desde el punto de vista del sector donde esté enfocado, si es un sector de la empresa del sector lácteo, si es un sector de una empresa de servicios de alimentación directamente, como lo que estamos queriendo enfocar dentro de esta materia, o por supuesto a una empresa que se dedica a lo que es bebidas gaseosas, y por supuesto también como una empresa que se dedica a otro rubro dentro de industrial que busca justamente proteger la vida de los trabajadores y de la integridad de su empresa. Pero no podemos pasar y seguir hablando de lo que es seguridad industrial o higiene industrial, o hablar más de ciertas definiciones si no hablamos de ciertas normativas que han estado surgiendo a lo largo del tiempo y que han dado lugar inclusive también a que actualmente nosotros manejemos una normativa que a ustedes les va a sonar mucho, que es la ISO 45001. Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, yo quiero hacer mención a las ollas, porque las ollas estuvieron vigentes prácticamente hasta el año pasado, hasta el 2021. Por eso yo venía tocando este tema de ollas, porque algunos colegas y colegas que son más antiguos que yo, no vamos a decir viejos, pero vamos a decir más antiguos que yo, todavía utilizan lo que son estos términos que vamos a ver más adelante, pero dentro antes de hacer la utilización de lo que son las ISO, teníamos estas ollas que son también normativas, que estaban dentro de lo que es la gestión de la seguridad y la salud del trabajo, y que, bueno, como su nombre lo indica, tiene su nombre en inglés, que es Health and Safety Management System,
y que básicamente se implementaba con la olla 18001 y que era un estándar que básicamente las empresas perseguían o querían para mejorar de forma continua básicamente lo que era la salud y la seguridad en el trabajo para sus empleados. Estas ollas se desarrollaron mucho en el Reino Unido, en todo lo que es Inglaterra y parte de lo que es Europa, al igual que las hizo. Ellos sufrieron bastantes accidentes laborales y no están exentos, por supuesto, las otras partes del mundo, pero sí hubo grandes problemas inclusive con lo que es la parte minera, con las construcciones civiles, y sus accidentes eran tan grandes que, bueno, los forzó a que surgieran estas normativas. Y se puede decir que hasta el 2021 fueron las más utilizadas. Como yo les mencionaba, hasta el año pasado la normativa estuvo vigente, es por el plazo que se dio para hacer la migración total a lo que es la ISO 45001. Se pidió que hasta ese año se pudiera esperar a los que tenían implementados este sistema de ollas hasta lo que es el año pasado para poder hacer esa migración completa y que no se hubieran afectados de una u otra manera. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque ese tiempo y ese espacio, porque si ustedes se dan cuenta, la última versión de la norma, la versión de la 45001 es la versión del 2018, y se ha dado un plazo para que la gente se pueda, o las empresas y las personas también, puedan adecuarse a lo que es esta normativa y poder implementar, hacer cambios de documentos, pedir hacer lo que es justamente lo que es vamos a verlo más adelante y seguramente el ingeniero Ewes también lo mencionó, cuando hay cambios de normas vigentes, uno de los principales cambios que se dio desde la que es la ISO 9001 versión 2015 es la parte de liderazgo y poder asumir desde el punto de vista del liderazgo todo lo que es que cada persona asuma su rol que le corresponde como líder de lo que es el proceso dentro de lo que es cada una de las normativas, y por supuesto la ISO 45001 no se escapó de esa situación. Entonces, bajo esos contextos, se pidió este tiempo de espera, este compás de espera, para que todas las empresas que se implementaron con las ollas pudieran seguir. Y es ahí justamente cuando les mencionaba de la ISO 45001, que es la normativa dedicada básicamente a sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La norma solamente va a hablar de todos los requisitos necesarios, en otras palabras, que una organización va a requerir para poder garantizar la calidad en sus productos y servicios, pero desde el punto de vista desde seguridad, por favor. O sea, desde el punto de vista de seguridad y obviamente de salud en el trabajo. O sea, que su personal se encuentra totalmente protegido y la empresa también. Y podemos decir también que cuando se desea implantar justamente esta normativa, ahora ya a partir del 2022 y a fines obviamente de 2021, ya se les pedía que si no tenían implantado lo que es la versión, no tenían implantado ollas, desde que salió de 2018, que por favor las empresas hicieran a partir de esta normativa que era la 45001, que es la última versión, para poder tener un sistema de gestión de la calidad basada en lo que es la seguridad y la salud del trabajador, o de la salud en el trabajo. Por si acaso es la sigla SST, no se van a olvidar, por favor, esa sigla que es la SST, que ustedes van a ver en muchas partes y que algunas veces se nos escapa el significado. Cuando ustedes vean gestión de la SST, ustedes ya van a saber que se está hablando de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué es un sistema de gestión de la SST? Vamos a ponerlo así. Es una herramienta o son herramientas en las cuales van a permitir que minimizar lo que son todos los accidentes en una organización
cualquiera o una empresa, y van a proporcionar un lugar de trabajo óptimo en términos de seguridad y salud ocupacional para lo que son los empleados y las personas que están bajo el control de una organización. Organización se entiende, empresas, servicios de alimentación, todo lo que ustedes quieren. No es, quiero que quede claro, algunas veces me preguntaban, ingeniera, tenemos que implementar una ISO 45001. No es que tenga que implementar directamente, ustedes pueden decidir implementar cuando ustedes quieran. Lo que sí pueden ir trabajando o basarse en esa normativa para poder empezar a trabajar con ciertos criterios técnicos dentro de lo que es sus organizaciones, cosas que cuando les toque ya hacer un proceso de certificación, o si les interesa hacer un proceso de certificación, no les cueste tanto. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por supuesto que en algunos países, por ejemplo, como en Chile, se les exige, estoy hablando de Latinoamérica, por si acaso, porque no quiero irme a Europa, porque en Europa esto se pide, y se piden otras normativas como lo hemos visto antes. Pero básicamente, como en Chile, como se pide que la gente trabaje bajo estas normativas, o por lo menos que se hagan monitoreos bajo ciertos estándares que se regulan o se pide que tengan bajo ciertas normas o procedimientos que pide justamente la norma, estas normas que se cumplan. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre las ollas, que eran las ollas de la familia de las ollas 18.000, con la ISO 45000? Básicamente un lenguaje que se utilizaba que no era el mismo, por ejemplo, y eso pasaba también con otras normativas, que yo me iba, qué sé yo, a Argentina o Uruguay, algunas veces la terminología o los conceptos que se tenían para el manejo de ollas no era igual. O sea, no había una concordancia con los conceptos. Para mí podía significar un término, una cosa que se utilizaba, y para otra persona en otro país significaba otra. Entonces no había un lenguaje único para el momento de lo que son las certificaciones, y había mucho problema en lo que era ese proceso. Entonces se pedía que los auditores inclusive sean del lugar, o por lo menos que tengan un conocimiento del contexto, cómo se vivía en esa sociedad o cuál era el lenguaje que se utilizaba. Y por supuesto, otra de las diferencias es más presión sobre lo que era el liderazgo o las funciones de gestión como tal. El liderazgo enfocado bajo lo que es líderes de proceso, por si acaso, y lo que se refería también al enfoque basado en lo que es el riesgo. Se preguntarán ustedes, si vamos a estudiar el riesgo dentro de lo que es seguridad, ¿por qué estamos hablando del riesgo? Porque también hay un riesgo cuando vemos la parte de seguridad de que las barreras que yo me ponga puede que haya también, tengan lo que es un riesgo implícito, y ese riesgo yo también lo tengo que analizar. Entonces, toda situación que yo tenga dentro de mi trabajo, y eso por si acaso no es solamente con la ISO 45001, un ingeniero tiene que hacer riesgos, inclusive análisis de riesgos toda su vida, hasta en su vida personal. Tiene que hacer eso porque un ingeniero prevé. Un ingeniero, ese es el perfil de un ingeniero, es la previsión. Entonces eso yo quiero que lo tengan ustedes claro. Para vida personal, para lo que es vida de trabajo, un ingeniero hace un análisis de riesgo. Esa es la función que tiene como tal, sea en alimentos, sea químico, sea industrial, sea civil. La función básicamente de un ingeniero es prevenir lo que son los riesgos, y más aún si se dedica a lo que es la parte de seguridad. Peor todavía. Entonces, una de las funciones es eso, tener un enfoque basado en riesgo, adelantarme qué pasa si, analizar todas las posibilidades. No es que seamos extremistas, sino que como todo buen ingeniero tenemos que prever. Y en la previsión está la ganancia del tiempo y de los recursos. Eso es un punto que yo les comento a ustedes.
Muy bien, ya hablando un poquito de este contexto, van a escuchar algunas definiciones y yo les voy a comentar que todavía se usan y que algunas ya no se usan como tales o que han cambiado lo que son el significado. Vamos a hablar de lo que es, bueno, higiene industrial, eso ya se maneja básicamente en todo y vamos a decir que es una ciencia y es un arte que se dedica netamente a lo que es el conocimiento, a la evaluación y el control de lo que son los factores ambientales que hablan más que todo que son aquellas tensiones que se emanan o que se provocan por motivos de trabajo o que pueden ocasionar algún tipo de enfermedad. Y estas enfermedades a su vez afectan de una u otra manera lo que es la salud, al bienestar y por supuesto pueden crear en los trabajadores algún tipo de situación no adecuada y de alguna u otra manera también puede afectar a lo que es la comunidad. También tenemos la definición de lo que es un accidente. Y esto quiero que les quede bien claro a ustedes. Y eso es fácil también. Me voy a pedir dentro de un ratito ejemplos de accidentes. Accidente es todo suceso imprevisto y por supuesto no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal en una actividad y origina una consecuencia adversa. Entonces, tenemos que tener claro que un accidente es eso, es un suceso imprevisto y no deseado que interrumpe nuestra actividad de un momento a otro. Eso es un accidente y va a originar una consecuencia adversa. Yo les pregunto a ustedes, ya que los tengo acá, son 24 en sala. Voy a dejar de compartir en este momento. ¿Quién me puede dar ejemplo de lo que es un accidente cualquiera? No importa que sea en la industria o lo que sea en una casa, no hay problema. Accidente. ¿Quién? Eso es un accidente, perfecto, un accidente. Después vamos a hablar de las consecuencias. Eso es un accidente. Caída o en el caso de una persona que se electrocuta, eso es un accidente. Me corté, eso es un accidente, porque algo que no debió haber pasado. Si lo traslada, por ejemplo, eso que me corté con un cuchillo, si yo estoy en un catering, en la cocina de un catering, imagínense, soy el chef y me corto la mano, me corto el dedo, directamente el dedo, un corte profundo. Eso es un accidente, no debió haber pasado. Eso es un suceso imprevisto y que en algún momento me va a privar de hacer una actividad y las actividades en mi entorno. ¿Por qué? Porque la persona se cortó, porque hay que ver el grado que ha producido obviamente lo que es el corte y por supuesto después hay que desinfectar esa zona dependiendo no solamente lo que es el dedo, sino ese lugar donde la persona ha estado, ¿no? Sea tabla, sea esa carne que estaba cortando, me imagino, verdura, lo que sea, tiene que desecharse. Y por supuesto hay que hacer un análisis, y eso lo vamos a ver más adelante, de que por qué ocurrió ese accidente. Entonces eso, ahí podemos analizar muchísimo de por qué ocurrió ese accidente, por qué no estoy utilizando los guantes adecuados para poder cortar, y así sucesivamente. Entonces hay muchas cosas que se pueden ver. Si fue descuido de la persona, si fue grado de culpabilidad de no se lo capacitó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas cosas pueden nacer de un accidente, o sea, muchas interrogantes. Cuando ocurre un accidente y uno tiene un sistema, un SST, un sistema de SST, un sistema de gestión de lo que es SST, entonces ahí nacen muchas interrogantes. No es que no tenga que ocurrir un accidente es algo imprevisto, por supuesto, pero ¿cómo hacemos nosotros para minimizar luego los riesgos? Lo vamos a ver, y que esto no ocurra, o que si ocurre, sean los riesgos más bajos posibles. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ok, ese es el accidente. A ver, ¿por qué no quiere? Ok. Enfermedad ocupacional. Uy, acá también podemos dar ejemplos de enfermedad ocupacional. Dice, cualquier condición anormal
o desorden a la salud de un trabajador causada por la exposición a factores ambientales asociados con su trabajo que no dé como resultado una lesión ocupacional. Miren qué situación. Quizás ustedes pueden escuchar inclusive a algunos de sus compañeros que les toca hacer lo que son prácticas industriales, los que están semestres más arriba, los que les tocaba hacer semestres más arriba, y han escuchado alguna vez decir, ay, me pasó tal cosa, creo que es por tal y tal momento que estaba en fábrica o estaba haciendo mi práctica. Entonces, y generalmente una de las enfermedades ocupacionales más conocidas que tenemos dentro del sector alimenticio, ¿cuál sería? A ver, ese está fácil. Podríamos analizarlo un poco, pero a ver, ¿no han escuchado a sus compañeros que, por ejemplo, que están, cómo tiene que ser el ambiente cuando uno está elaborando alimentos? ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué temperatura tiene? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Un resfrío en general podría ser. Un resfrío, sí, exactamente, un resfrío. Eso es una enfermedad. En el rubro nuestro es una enfermedad ocupacional. Las enfermedades ocupacionales van siendo diferentes para cada caso. Para el sector de alimentos es una enfermedad ocupacional. ¿Por qué? Porque si yo estoy resfriado, uno, aparte desde el punto de vista, es por el cambio de temperatura que uno sufre dentro de lo que sale y entra en la planta, está fría, está entre 18 y los que trabajan con cárnicos, eso está mucho más frío, por supuesto. Y los que trabajan en cámara fría, por más de que se pongan la protección, está helado ahí adentro. Y la diferencia de temperatura con el medio que nosotros estamos, 30 grados centígrados, los choques de temperaturas provocan lo que son resfríos. Y hay personas que empiezan a toser, se sienten mal, se enferman y por supuesto ahí ya estamos hablando de una enfermedad ocupacional. El resfrío se torna como una enfermedad ocupacional, que por supuesto va a ser discutible con algunos sectores de jefaturas en empresas, pero sí. Todavía no estoy tocando el tema de inocuidad, porque eso es aparte. Pero ustedes piensen y analizar, claro, no nos van a dar baja por un resfrío, pero si la incidencia es mucha, entonces hay una situación grave. Y hay otra situación. Hace un tiempo atrás, antes de lo que es el COVID, se pedía que el personal de planta o lo que estaba dentro de lo que es la industria de alimentos se vacunara contra el resfrío para poder inclusive resistir a este tipo de situaciones que se presentaban. Entonces, esto es muy importante tenerlos en cuenta. O sea, dentro del perfil se pedía. Entonces, vacúnese, y uno tenía que ir sí o sí a vacunarse contra el resfrío. Y obviamente, eso es un punto ahora, bueno, con el COVID, obviamente se exige que uno tenga lo que es la vacuna de COVID, las dosis completas, y posteriormente, si ya está el esquema completo, también se pide que esté la del resfrío. Entonces, para prevenir con los lapsos que piden los médicos, que haya de lo que es ya la colocación de lo que es la vacuna del COVID, y un lapso, que ahorita no recuerdo cuál es, pero para cada persona es diferente también, de poderse colocar la vacuna contra el resfrío, para prevenir. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro sector es una enfermedad ocupacional. Otra enfermedad ocupacional, yo les comento, es aquella en la que si uno está en mi industria, por favor, no quiero que se asusten los que trabajan en industrias de harina, o no vamos a dar nombres, pero si el polvillo que hay en el ambiente, y en especial la gente que descarga lo que es los sacos de harina, si no se coloca el equipo de protección personal, pueden desarrollar lo que es una enfermedad crónica en el pulmón. ¿Ya? Entonces, eso también es para tenerlo en cuenta, porque el polvillo también afecta. Entonces, ahí ya estamos hablando inclusive me estoy adelantando un poco del uso de lo que son equipos de protección personal. Entonces, eso ya es aparte, pero sí se puede desarrollar.
Y a ese tipo de situaciones puede que no toca como enfermedad, pero puede llegar a dar un resultado de una lesión, directamente una lesión ocupacional, que eso podemos verlo más adelante, que eso ya vendría a ser otra cosa, y eso ya lo ve la medicina legal. Entonces miren las situaciones que se presentan. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo los invito también a que puedan ir, solamente nosotros vemos esta temática, la vamos a ver 1, 2, 3, máximo 4 clases, pero esta parte es muy interesante, la parte de todo lo que es salud, higiene ocupacional, todo lo que ustedes vamos a ver ahorita, se ve en un semestre completo, y la verdad es muy interesante analizar cada caso, más aún en la industria de alimentos. Vamos a seguir. Esto sí yo se los marqué y se los dejo porque todavía se sigue, miren, se sigue utilizando, que es un término de la OSHA, de la OSHA de versión 2007, que es la palabra incidente. Todavía se lo utiliza muchísimo, y no solamente en lo que es seguridad, sino se sigue utilizando para disminuir, yo lo pongo así, la gravedad de las situaciones. Acá dice, el incidente es un evento relacionado al trabajo que tuvo el potencial para llegar a producir o produjo una lesión, enfermedad o una fatalidad. O sea, algo pequeñito, o sea, que no mucha importancia le da a esta situación. Acá entiéndanse como fatalidad en el sentido no que la persona fallezca, sino que en este caso haya sufrido algún tipo de situación en la cual haya sufrido algún deterioro de un miembro, etcétera. Pero algo leve, y todavía se sigue utilizando. ¿Qué diferencia hay entre accidente e incidente? Yo se los dejo ahí un ratito a ustedes para que piensen. Y si quieren, les tomo una foto ahorita aquí a esta de la pantalla y se los paso al chat, para que ustedes puedan también analizarlo, esta definición entre lo que es accidente e incidente. Vamos a razonar entre todos, porque es muy importante esa parte. Ahorita se los estoy pasando al chat. Acabo de pasárselos. Si ustedes se dan cuenta, dice, accidente es todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpa e interfiere el desarrollo normal de una actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que incidente es un evento relacionado al trabajo que tuvo el potencial para llevar a producir o produjo una lesión, enfermedad o fatalidad. Vamos a dejar de compartir y yo les consulto a ustedes. Si nos ponemos a decir lo que mencionaba en este caso, a ver, quiero acordarme quién fue la persona que, creo que fue Montaño, sí, a la que habló del tema de accidente, de lo que era el ejemplo de la caída. Vamos a tomar ese ejemplo de que ella mencionaba. Imagínense, va a ser fácil. Imagínense que yo estoy transportando una bandeja, algo más fácil. Acordémonos del laboratorio, que es más fácil para todos. Vamos con nuestro material para el laboratorio, tenemos como una especie de bandejita donde está mi matraz, mi vaso de precipitados, mi pipeta. Eso vamos a ponerlo ahí, que es lo más barato por si se cae, ¿no? Entonces, estamos caminando y nos tropezamos. Nos caemos, sale volando la bandeja y se rompe todo. ¿Eso qué es? ¿Un accidente o un incidente? Un incidente, ingeniera. Un incidente. A ver, eso dice Maciel. Alguien
Un Dice lo accidente. contrario. Maricar me dice que es un accidente. Yo les hago, voy a cambiar la situación, nos vamos a dejar ahí. ¿Qué pasa si en este caso esta persona que estaba caminando sale rodando, lo que es el material se quebra, etcétera? Como hemos dicho, se quebra todo, la persona se cae, pero se cae sobre el material y se incrusta en la mano lo que es un pedazo del batrazo. ¿Es accidente o incidente? Accidente. Accidente. ¿Accidente o incidente? ¿Quién dice otra cosa? Accidente. Accidente, dice Tatiana. No, no es que está mal o esté bien lo que ustedes están diciendo. Si nos vamos de la perspectiva de la olla, la caída y donde se rompe el material sería solamente un incidente. Pero si nos vamos desde la ISO 45000, miren la diferencia. Ambos, sin incrustarse el vidrio, sigue siendo los dos accidentes, porque en este caso la persona no debió haberse caído en ningún momento. Para la norma no hay leve, no hay un accidente suave, no hay incidente. Aquí es un accidente. Si yo me caigo, es por algo. No, ya si el grado de mi lesión no va a determinar que mi accidente, ahí estoy utilizando dos conceptos, un concepto que voy a ver más adelante. El grado de mi lesión no va a determinar que, en este caso, de qué nivel es mi accidente. O si va a ser un incidente. En este caso, para la norma, la ISO 45000, es un accidente. Alguna gente todavía sigue usándolo, por eso le dije las palabras incidente, y hay algún tipo también de situaciones que hay traducciones que varían, pero eso es cómo se trata ahora. Dependiendo de cómo uno está en el rubro, cómo uno busque la jerga, esa va a ser la diferencia. Entonces, para nosotros que realizamos un trabajo dentro de una institución, organización, servicio de alimentación, industria, etcétera, como ustedes quieren llamarle, entonces tenemos procedimientos para trabajar. Vamos a tener procedimientos de seguridad. Y si un procedimiento de seguridad, no se sigue un procedimiento o algo se escapa o ocurre algo dentro de esa situación de nuestro procedimiento que nosotros seguimos, para nosotros va a ser un accidente. Ahora, las consecuencias que tenga ese accidente, que partí la pierna en 3 partes, tuve una fractura expuesta, eso ya es otra cosa. Pero, ojo, un accidente no, la gente tiene, ¿qué es lo que todavía hay en la cultura de la persona latina en general? Tendemos a minimizar las cosas cuando ocurren en el trabajo, cuando no debería ser así. Entonces, debemos asumir las responsabilidades que ciertas situaciones no deben ocurrir. Entonces, si hay ciertos accidentes, debemos no esconder esos accidentes, anotar y, por supuesto, seguir mejorando para que este accidente no vuelva a ocurrir. Por si acaso, eso ha pasado inclusive con accidentes mucho más grandes que de lo que yo les estoy contando, que es un accidente típico de laboratorio, que puede ocurrir, en el cual a la persona se le cae la bandeja, o ahí se puede analizar que venía la bandeja muy cargada, que la persona estaba apurada, que el piso, ahí se pueden analizar muchas cosas, pero ese accidente no debió pasar. Entonces, pero si pasó, tenemos que analizar qué es lo que está ocurriendo. O por último, la persona estaba con mucha sobrecarga de trabajo, y eso se denomina carga mental. Y esa carga mental, que ahora se ve mucho en ergonomía,
que ese es uno de los temas que se va a introducir este semestre, dentro de lo que es la materia, que lo vamos a ver muy cortito aquí, pero lo vamos a ver porque es importante que lo toquemos, ver aparte de lo que es la parte de psicología laboral, etcétera, ¿no? Que no solamente es el cuerpo, que algunas veces se satura, sino también la mente. Y es muy importante que empecemos a ver desde ese punto de vista. Sé que los ingenieros no estamos mucho de ese punto, pero tenemos que aprender a ver esas cosas porque trabajamos con gente, y si queremos que nuestro equipo funcione, nuestro equipo humano funcione, a eso me refiero, tenemos que también empezar a ver esos puntos. Muy bien, vamos a seguir. Denme un segundo que vuelva a compartir. Cualquier duda o consulta, por favor, me van indicando. Ok, vamos a seguir entonces. ¿Quedó claro esto de accidente e incidente? Por favor. Díganme. Muy bien. Seguimos con definiciones básicas. Condición insegura. Una condición insegura básicamente va a responder, a factores de medio ambiente de trabajo que pueden provocar un accidente. Escuchen bien, vamos a hablar de cuál es una condición insegura. Entonces, estamos definiendo que una condición insegura son factores del medio ambiente de trabajo que pueden provocar un accidente. ¿Qué se les ocurre aquí? ¿Qué podría ser? A ver, un ejemplo que podrían dar a ustedes. Factores del medio ambiente del trabajo que pueden provocar un accidente. Eso es una condición insegura. Yo les ayudo para que sea más fácil, si les parece. Vamos a ver. Si yo estoy en una construcción, soy ingeniero civil, soy técnico en construcción, etcétera, ¿cuál sería mi condición insegura? Si soy albañil, ¿cuál sería mi condición insegura? ¿Podría ser los vientos fuertes, ingeniera? O quizás los rayos. Exacto, muy bien, exacto. Eso es una condición insegura. Miren, trabajar en altura con estos vientos fuertes. Las lluvias también, hija, ¿no? Las lluvias también, imagínense. Miren cómo hemos tenido vientos fuertes, lluvias fuertes. Eso es una condición insegura. Esos son factores de medio ambiente de trabajo. Y así, eso es lo más fácil. Ahora, cuando nos toque ver los servicios de alimentación, vamos a analizar cuáles son las condiciones inseguras de los servicios de alimentación. Entonces, ahí sí, pero quiero que vayan analizando estos conceptos para que sea más fácil poder ir viendo y entendiendo un poco más. Acto inseguro, eso está súper fácil. Conductas por acción u omisión que conllevan a la violación de procedimientos, normas, me faltó una coma, leyes, reglamentos o prácticas seguras establecidas y que puedan causar accidentes. Ojo, prácticas seguras establecidas por la empresa, por ministerios de lo que es trabajo y salud, por leyes o legislaciones vigentes. También puede ser por eso. Ojo, no solamente por esta situación. Pero algo que hay que destacar. Acto inseguro son conductas por acción o omisión que conllevan a la violación de lo que son todo lo que yo lo he mencionado ahorita. Ejemplos. ¿Qué ejemplos me pueden dar? Los escucho. Súper fácil. Laboratorio primer semestre. ¿Qué hacemos? Acuérdense que yo también pasé pasaba materia, iba a la universidad, igual a la carrera. ¿Qué pasaba? ¿Qué nos pedían y no hacíamos? Me incluyo. ¿No romper los materiales de laboratorio? Antes que eso. Siempre había una persona que se olvidaba algo.
lo fundamental. Y era, ay, préstame. Mandil, ingeniera, podría ser. Sí, exactamente. Antes, tal vez. Mandil. El uso del mandil. Eso es en los laboratorios de la universidad. Hay un reglamento que indica que tanto el personal como los estudiantes debe llevar mandil de laboratorio para protección y la seguridad, obviamente, de la persona que está utilizando todo el material. Acuérdense que hay ácido, que hay base, etcétera, etcétera. Entonces, eso, o sea, cada vez que nosotros no llevamos un mandil o queremos entrar a usar un mandil, pero si no voy a pasar laboratorio, solamente voy a pasar clases. Pero la normativa dice que toda persona que entre al laboratorio debe ponerse mandil. Entonces, ¿por qué hay una normativa? Yo ingreso al laboratorio y da la casualidad que el auxiliar se tropieza y venía con ácido y cae sobre mí el ácido y estoy sin mandil, pues ahí ya no la cuento. Entonces, esa es la importancia. ¿Qué pasa ahora con un trabajador que no se pone su equipo de protección personal? Si no se pone el arnés de seguridad cuando hay estos vientos tan fuertes en una construcción. Y miren que hay muchos albañiles que no lo hacen, y tenemos cada 2 por 3 ciertos accidentes que ocurren con fatalidad, con gran fatalidad, cuando no se colocan lo que son los guantes también para manipulación de lo que son sustancias corrosivas, o en este caso cuando se tienen que utilizar guantes para manejar cosas que son muy calientes, o no se ponen la protección cuando tiene que la persona que hacer algún tipo de soldadura. Entonces, todo esto es una omisión de lo que son violaciones a procedimientos, y es que yo ya estoy en una normativa, inclusive son de leyes. Yo les comento algo, si yo estoy trabajando en una empresa y si me dan el equipo de protección personal y yo no cumplo su uso o no le doy el uso, entonces a mí quizás no me pueden indemnizar. ¿Por qué? Porque no he cumplido los procedimientos. Perdí una mano, un brazo, etcétera, lo que ustedes quieran, pero la empresa va a ser bondadoso conmigo, quizás, bueno, sí te voy a dar la mitad, pero yo a vos te di, un ejemplo, todo lo que es el equipo para que te protegieras, te capacité, te dije que te pusieras el equipo de protección, pero vos no quisiste hacerlo. Esto es un acto inseguro. Cometiste un acto inseguro y por eso te ocurrió un accidente. Automáticamente pierde lo que es la mitad de la indemnización. Entonces, es por eso la importancia de que el personal entienda del cumplimiento de lo que son los procedimientos. Entonces, no es la responsabilidad. La verdad, desconozco qué es lo que ocurre. Creo que no pasa nada, pero no me gustaría que nadie lo pruebe. ¿Qué pasaría si es que en la situación que yo les comenté del laboratorio, si es que a alguien se le derrama ácido, Dios no quiera que pase nunca, ¿qué pasa si no tenía eso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el seguro de la universidad si lo atiende o no? Porque ustedes saben que obviamente en fines de semana, para situaciones de fiesta y todo lo demás, el seguro de la universidad a estudiantes no lo atiende a uno. Ejemplo, ¿no? O ciertas situaciones que uno puede tener de continuidad, no lo cubre. Pero ¿qué pasa si es que un estudiante en una práctica no se pone un mandil o una situación específica? ¿Qué pasa si se quema? Si el seguro lo va a cubrir. La verdad no lo sé, pero yo les comento de los que sí puede llegar a pasar desde el punto de vista de las empresas. Y miren la importancia. Entonces hay mucha gente que no le gusta cumplir estas normativas. Y algunas veces uno escucha y dice, no, la empresa no me quiso indemnizar, la empresa no me... Y ahí ay, qué mala gente, o empiezo a utilizar términos contra la empresa y todo lo demás, pero hay que ir un poquito más allá y ver qué es lo que ha ocurrido. Ahí está lo que habíamos hablado antes, el accidente industrial. Accidente ocurrido en el curso del trabajo por el hecho como consecuencia del mismo, eso también. Ahora viene lesión industrial. Es daño o detrimento, que es el término que también técnico que se utiliza, detrimento corporal, inmediato o posterior
como consecuencia de un accidente industrial. Y bueno, también tenemos aquí lo que yo les mencionaba, y esto es muy importante. Pregunta de examen, por si acaso. Miren que se les estoy diciendo. Y algunas veces siempre se me equivocan. Pregunta de examen. Lesión fatal. Ahí ustedes lo están viendo. Lesión que origina la muerte del trabajador. Ojo, independientemente del tiempo transcurrido entre el accidente industrial y el fallecimiento. O sea, va a ser lesión fatal, no importa que si se accidentó el trabajador ayer y fallece pasado mañana, vamos a ponerlo así, igual sigue siendo una lesión fatal. Pero aquí básicamente lo que ocurre es que hay una lesión que directamente va a originar la muerte del trabajador y no va a importar el tiempo transcurrido entre el accidente y lo que es el fallecimiento del trabajador. Y tenemos lo que es la lesión incapacitante, que es una lesión que impide temporalmente o permanentemente, ojo, realizar lo que son las actividades de trabajo por una disminución de las facultades como consecuencias del accidente. En este caso, si ustedes se dan cuenta, acá la lesión puede que dure un tiempo o puede que sea durante toda su vida del trabajador. Y el trabajador no puede realizar lo que son sus actividades o se encuentra disminuido de una u otra manera. Y en base a eso, tenemos dentro de las lesiones incapacitantes, tenemos 4 clasificaciones. Incapacitante parcial temporal, incapacitante parcial permanente, incapacitante total temporal, incapacitante total permanente. Me voy a detener un poquito aquí. Vamos a retroceder un poco. Entonces, si hablamos de lesión, vuelvo a repetir, pregunta de examen. Tipo de lesiones, de tipos de lesiones, lesión fatal, lesión incapacitante. Y dentro de las lesiones incapacitantes tenemos la incapacitante parcial temporal, la incapacitante parcial permanente, la incapacitante total temporal y la incapacitante total permanente. Entonces son 4 tipos de lesiones incapacitantes. O sea que ahí ya nos está dando, vamos a decir así, un norte en cómo podemos clasificar. Vamos a hablar ya después de ejemplos de cada una, pero ¿por qué es tan importante esta clasificación de las lesiones incapacitantes? Porque en función de estas lesiones incapacitantes van a nacer lo que son las bajas que nos van a dar para poder restablecer nuestra salud. O directamente, y aquí viene lo importante también, dependiendo de la situación y cómo haya sido el trabajo que se ha realizado y obviamente el tipo de lesión, va a jugar un papel muy importante en la medicina legal. Si se ha perdido lo que son algún tipo de miembro superior, inferior, etcétera, entonces, y no se ha llegado a algún acuerdo con la empresa como tal, entonces ahí entra fuertemente lo que es la medicina legal. Y ahí, dependiendo de la situación y de estudio de los casos, va a determinar cuánto monetariamente se hace lo que es la indemnización. Entonces, por eso es también importante esta clasificación. Hace un semestre atrás, 1 o 2 semestres atrás, me preguntó cuánto me daban por un brazo o cuánto me daban por una parte de un brazo o una pierna o un pie. La verdad, eso no es que no se pueda decir, sino que muchas veces está relacionado con la actividad que se realiza y con las actividades posteriores que tiene lo que es la persona. Entonces, en función de eso se establece
lo que es también la indemnización. Entonces, ese punto desde el punto de medicina legal y todo lo demás, yo no soy abogado, así que no puedo dar una cifra exacta, pero sí les puedo indicar que sí se trabaja de esa manera, inclusive hasta se puede hablar inclusive de lo que son quemaduras. Médico deciden hacer una indemnización para evitar posibles demandas de aquí a 5 años, 6 años que la persona se ha desvinculado totalmente de la empresa y por supuesto hacen firmar un documento legal. Eso es más o menos lo que yo les comentaba. Pero bueno, volviendo un poco más a lo que es lesiones incapacitantes, vamos a hablar un poquito de incapacitante parcial temporal. Aquí yo los voy a dejar un poquito pensando a qué nos referimos con incapacitante parcial temporal, incapacitante parcial permanente, incapacitante total temporal, incapacitante total permanente. Bajo estas situaciones yo les voy a pedir que ustedes puedan pensar un poquito y me den un ejemplo, bueno, aquí el que quiera más que todo, el que quiera que pueda indicarme un ejemplo de incapacitante parcial temporal. Le he pasado por las dudas ahí en la lámina, ahí en WhatsApp, para que también la puedan ver. Un ejemplo de una lesión incapacitante parcial temporal. ¿Cuál sería? ¿Quién se anima? Cortaduras o rasguños podrían ser. Cortaduras. Podría ser. Cortaduras. Ingeniera, te doy un ejemplo, buenas tardes, un ejemplo de incapacidad parcial temporal sería cuando un trabajador, por ejemplo, sufre un accidente o en este caso se rompe un brazo, por así decirlo, pero en realidad no puede hacer todas las actividades que hacía como trabajador cuando estaba bien, pero puede hacer otras actividades. Eso sería. Está bien, muy bien, Edu. Entonces, en este caso, ha quedado el brazo, la persona, y bueno, sabemos que puede estar dependiendo. Ingeniera, disculpe, creo que no. 45 días, y de ahí, dependiendo del tiempo de edad de la lesión, va a ser un incapacitante parcial temporal. Ingeniera, su audio Valeria, está mal. adelante, por favor. Y luego Víctor. No decía que no se escuchaba, no sé si era solo mí. No sé, yo lo escuché bien a Edwin, no sé los demás. Ya se escucharon. Perdón. Sí, Ingeniera, sí, no, su audio a veces se pone corta? muy bajito. Se corta ahí. No se corta, solo ¿Se se pone baja. bajo? Ajá, exacto. Ok,
Vamos a acercar entonces más el micrófono. Muy bien. Muchas gracias por avisarme. Víctor, ¿querías hablar? Creo que... Audio. Perdón, Víctor. Era lo del audio de usted que no sé. Bueno, muchas gracias, Víctor. Vamos a seguir entonces con la siguiente consulta. Entonces, vamos con el otro tipo de lesión. La segunda lesión, por favor, ¿quién se anima? La incapacitante parcial permanente, ¿cuál sería? Esa está fácil. Ingeniera, tal vez la pérdida de un dedo entraría ahí. Incapacitante parcial permanente. ¿Qué dedo? Ahí está la pregunta. Ahí, bueno, no nos vamos a dedicar mucho, pero sí, eso se podría hacer una lesión incapacitante parcial permanente directamente. Si nosotros perdemos un dedo, entonces en este caso va a ser permanente el daño, por supuesto, o perdemos un miembro o algo, va a originarnos justamente una lesión incapacitante parcial permanente. Y por supuesto, dependiendo también de qué dedo sea, ahí va a entrar justamente la parte de la que yo hablaba de la indemnización y el tipo de este caso lo que es la medicina legal para establecer qué situación puede desarrollar en este caso lo que es el trabajador. Vamos de nuevo con la incapacitante total temporal. En este caso, tomando el ejemplo de Nazaret, se cae por las escaleras y se fractura las dos piernas, ahí va a ser una incapacitante total temporal. Entonces, en este caso, sí vamos a decir que esta lesión va a estar un tiempo imposibilitado de moverse, y en este caso va a ser una situación en la cual el trabajador no va a poder desarrollar sus actividades, pero por un determinado tiempo. Vamos con la otra, incapacitante total permanente. Ingeniera, tal vez podría ser un accidente que ocasione, por ejemplo, una parálisis en el cuerpo o algo así. Exacto, una parálisis total en el cuerpo, ahí sí, o una parálisis directa en lo que es la persona no pueda caminar, o directamente una persona en este caso que quede cuadraplégica, ahí estábamos hablando de una incapacitante total permanente, ¿no? Quemaduras, o hay situaciones en las cuales, dependiendo también inclusive de lo que es el caso, podría clasificarse dentro de este sector. Muy bien, en base a eso, yo les voy a pedir que para el próximo miércoles ustedes puedan indicar para cada caso lo que es 6 tipos de lesiones. O sea, que para cada clasificación de lesión incapacitante, parcial temporal, parcial permanente, etcétera, ustedes puedan indicar 6 situaciones con sus respectivos ejemplos. 6 ejemplos en otras palabras. Entonces yo les pido eso, vamos a colocar lo que es también en plataforma para que lo puedan subir y ahí lo podamos también ver.
¿verdad? Por favor, entonces no se olviden, ese va a ser su práctico número 3, para que tengan en cuenta, por favor. Muy bien, vamos a continuar. Justamente la que tenemos ahí de la universidad, a la virtual. Vamos a recordar entonces, accidente es un acontecimiento, vamos a sumarle violento, repentino, prevenible y no deseado, porque un accidente se puede prevenir, que interrumpe el proceso normal de lo que es el trabajo. O sea, ahí tenemos un ejemplo, una señorita que por una mala posición de lo que es un basurero se tropieza y se cae y se golpea, o ya veremos después más adelante lo que son las consecuencias. Y aquí tenemos un excelente actor de reparto, pero yo te digo así, pero no una persona que nos ha brindado justamente esta animación, en la cual sí, se ha sufrido un accidente, en la cual ha caído de cierta altura y ha tenido una lesión en lo que es en el hombro izquierdo. Entonces, esto es un accidente, un acontecimiento violento, repentino, que pudo haberse prevenido y obviamente es algo que no se desea que sufra ninguna persona. ¿Cómo podemos clasificar los accidentes? En este caso, los accidentes se clasifican en dos grupos. Accidentes en los que el material va hacia el hombre y accidentes que, en el caso, el hombre va hacia el material. En el primer caso tenemos por golpe, por atrapamiento y por contacto. En el caso, el segundo caso, en este caso, en accidentes que el hombre va hacia el material, por pegar contra, por contacto con, por prendimiento, por caída a nivel, por caída a desnivel. Entonces, estos son situaciones en las cuales, bueno, se sufren los accidentes y se clasifican de esta manera. Si nosotros vamos a accidentes en los que el hombre va hacia el material, podemos hablar un poquito de esto. Está fácil por caída de nivel o por caída de desnivel. Caída de nivel es cuando estamos en un mismo piso. En el mismo piso por ejemplo, vamos a ponerlo así, un cerámico, una baldosa, algo así que está sobresalida y nosotros nos tropezamos y nos caemos, o hay un huequito pequeño, o hay o en el piso no tiene una misma superficie, entonces esa es una caída a nivel. Si nosotros tenemos si hablamos de por caída a desnivel, es cuando nosotros nos dirigimos hacia, por ejemplo, una escalera y caminamos, estamos subiendo las escaleras o bajando las escaleras, pisamos mal y tenemos un accidente y nos caemos. En ese caso es una caída a desnivel. Entonces, todo lo que tenga una elevación o pequeña elevación, o uno tenga que descender, o una grada, etcétera, esa es una caída, o a lo que es una caída a desnivel. Por prendimiento, esto está fácil también, el cual, pues aquí esto es muy conocido porque cuando uno trabaja con ciertos materiales, y en el cual justamente se debe hacer lo que es colado, pegado, etcétera. Entonces utiliza materiales químicos en el cual queda de una u otra manera un contacto, una adherencia, y esto es directamente ya un accidente, que inclusive la piel, la mano o cualquier otra situación queda sujeto contra otro material, y por supuesto de esta manera se produce lo que es un accidente. Por contacto con, cuando este es un ejemplo muy claro, cuando una persona o un electricista está manipulando lo que son cables y toca esos cables y queda justamente con corriente, con carga eléctrica, esos cables, y uno queda justamente con esa carga o adherido a esa carga, entonces ese es por contacto directo.
También se puede colocar o mencionar en este caso cuando también se trabaja con lo que son sustancias con reactivos, por ejemplo, se puede hacer en que puede estar clasificado, por si acaso, que el material también va hacia el hombre, eso también va, pero también por la manipulación misma del hombre, el cual uno coloca o no utiliza lo que es directamente lo que es un guante o algo, y por contacto sufre lo que es en la superficie de sufre lo que son ya algún tipo de situaciones o en las cuales se produce ya o un tipo más adelante lo que son lesiones. Por pegar contra, también cuando el hombre o el ser humano directamente va en este caso a realizar lo que es algún tipo de actividad en la cual, perdón, en la cual se tiene que realizar alguna situación en la cual bueno, en este caso se tendría que colocar perdón, no sé si, no, perdón, pensaba que estaba alguien hablándome. Tiene que colocar en este caso por ejemplo, un contacto o en este caso un tipo de maquinaria en la cual el personal le tiene que dar la orden o en este caso subir lo que es cierto tipo de acción para que la máquina empiece a trabajar, y es ahí donde se produce también lo que es un accidente. En el caso la primera es muy fácil por golpe, en el cual, por ejemplo, uno realiza la acción de colocar lo que es un clavo en la pared, está mucho más fácil, clavo en la pared y uno está con el martillo sin querer se equivoca y obviamente no calcula bien la velocidad y cómo ha colocado el clavo, le da lo que es sin querer a su dedo, eso vendría a ser por atrapamiento. Entonces, cuando queda mujeres con el cabello muy largo y por alguna situación de contacto queda lo que es el material del cabello con lo que es un tipo de maquinaria, y sale lo que es el cabello, y estaríamos hablando por atrapamiento. Eso sería uno. O cuando la mano también por contacto también, cuando la mano queda. Ingeniera, no se escucha. Estoy cerca de lo que es el micrófono. No sé si los demás me escuchan. Estoy cerca del micrófono. ¿Los demás me escuchan? Se le corta, ingeniera. Se le corta. Ya, esperen un segundito, por favor, voy a cambiar de red. No, qué raro, porque me sale que estoy con señal. Un segundito. Me indica que estoy con señal. Qué raro. Es como que su volumen se baja, ingeniera. Así lejos se escucha. Y después otra vez vuelve normal. Qué raro. Me dice que tengo señal, ¿no? Y está alta mi señal. A ver. Bueno, me avisan, por favor. De nuevo. Estaba por cambiar de red, pero no. Me dice que más bien la otra la tengo baja la red. A ver. Vamos a probar. Ok, ahora sí. Y bueno, lo que estábamos, el último que era por contacto, en el cual el material va hacia el hombre, ya directamente que yo les mencionaba, por ejemplo, con reactivos, cual la gota del reactivo queda
¿Perdón? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, ingeniera. Ok. Entonces, como yo les decía, cuando trabajamos con reactivos, queda algún remanente de reactivos, o en este caso ácidos, etcétera, en lo que son las pipetas automáticas, uno queda y pasa la mano, roza el reactivo y no hay una limpieza, ahí por supuesto es por contacto que el material va hacia el hombre. Entonces, estas son las clasificaciones que se dan y por supuesto también tenemos una clasificación que también hablamos de los movimientos relativos que hablan de lo que son los esfuerzos o sobreesfuerzos que puede realizar una persona directamente y que están relacionados, como les mencionaba, con el movimiento de las personas y por la exposición. Esos son los accidentes por sobreesfuerzo y por exposición. Exposición que ya está ligado a lo que es al ambiente o a al ambiente en el cual la persona o el entorno donde está el trabajador, y el sobreesfuerzo que está dado por el movimiento en sí o la actividad laboral que tiene la persona. ¿Cuáles son las causas de lo que son los accidentes? Podemos mencionar que hay dos grandes causas de accidentes, pero que son el hombre y el medio ambiente, pero básicamente en sí algunas situaciones que se dan en el medio ambiente también es causada por el hombre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un ciclo. Entonces, el hombre afecta al medio ambiente en donde realiza sus actividades y por ende también el medio ambiente se ve afectado y el hombre como tal, tanto indirecta como indirectamente, afecta de una u otra manera y provoca lo que son los accidentes en sus lugares de trabajo. Habíamos hablado de los actos inseguros para manera de poder refrescarnos un poquito más. Habíamos hablado que un acto inseguro es una violación a los procedimientos que se consideran o se aceptan como seguros. Y ustedes están viendo en lo que es diapositiva que cuando utilizamos una persona que tiene lo que es el equipo de protección personal, los EPP, cuando hay un mal uso de los elementos de protección personal, cuando la persona tiene actitudes indebidas, y me refiero a actitudes indebidas en el trabajo, como jugar, como provocar situaciones de incomodidad en otras personas, como hacer bromas de mal gusto en lo que es en el entorno de trabajo y así sucesivamente, y situaciones como alcoholismo, como drogadicción, como tabaquismo también, por si acaso, son considerados como actos inseguros. Entonces, es muy importante que nosotros manejemos que estas situaciones como tanto un alcoholismo como un tabaquismo son situaciones que van a provocar un acto inseguro en el entorno de trabajo. Entonces, el alcoholismo, como ustedes saben, muchas empresas en las cuales se tiene turnos de trabajo en la noche, mañana, en los campamentos petroleros, donde se hacen lo que son, se prestan lo que son servicios de alimentación, etcétera, hacen controles de alcoholemia. Entonces, directamente, si las personas le encuentran o es con lo que es un grado de positivismo en sangre o lo que es directamente da positivo en el test, la empresa, si es una empresa terciarizada, directamente la empresa le hace una llamada de atención y por supuesto le hace un descuento en los servicios que le prestan, ¿no? O sea, pide o sea, no queda mal ante la empresa que le ha pedido justamente hacer un servicio. Y si es un trabajador propio de la empresa, entonces directamente hace lo que es una llamada de atención y por supuesto en algunos casos puede ser el despido directo, ¿no? Dependiendo cómo haya sido elaborado el contrato. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Imagínense una persona que llega alcoholizada a un ingenio azucarero.
o a una empresa así, una aceitera, o cualquier otra empresa en ese grado, o sea, un grado de ebriedad, la cual pone en un riesgo no solamente a la integridad de la persona, sino también a la integridad de los que son sus compañeros de trabajo. El tabaquismo también, o sea, fumar en entornos, que dentro, todos sabemos que si nos vamos al HACCP, no es tema para abordar aquí, fumar dentro de los recintos que se elaboran alimentos está totalmente prohibido y el HACCP lo ve. Y las buenas prácticas de manufactura también lo ven, antes de llegar a lo que es el HACCP. Pero dentro de lo que son justamente la parte de las prácticas de seguridad como tal, para velar por la integridad de los trabajadores, todo lo que es el fumar puede provocar accidentes de gravedad, inclusive se trabaja con lo que son solventes y combustibles. O sea, imagínense una persona que fuma en una fábrica de aceites. Todos sabemos que los aceites se extraen con solventes y los solventes son altamente inflamables. Entonces, imagínense el grado de peligrosidad, vamos a ponerlo así, que incurrimos. Y por supuesto las actitudes indebidas que, como les mencionaba, bromas de mal gusto, situaciones en que ponen incómoda a las demás personas, o bromas que no van, o comentarios que son fuera de lugar, tanto para compañeros, compañeras de trabajo, o situaciones que van a ser en este caso situaciones que provoquen directamente violaciones de lo que son procedimientos. Acordémonos también que dentro de las condiciones inseguras es cualquier condición del medio ambiente que puede contribuir a un accidente, y uno de los puntos que se toca puntualmente es la falta de orden y limpieza. Se hace mucho hincapié en que el personal debe mantener un orden y limpieza en lo que son las instalaciones. No tocando desde el punto de vista de inocuidad, sino que dentro de lo que es el orden y limpieza, que eso inocuidad es muy aparte, pero el orden y limpieza va a disminuir lo que es en este caso la ocurrencia de lo que son accidentes. Como hemos visto en el ejemplo, hace unas 2 o 3 diapositivas atrás, en la cual veíamos que una señorita se tropezaba con el cesto de basura porque no estaba en el orden adecuado o no estaba en el lugar donde tenía que estar. Entonces, esto no solamente pasa con un basurero, sino puede llegar a pasar con lo que es diferentes utensilios o diferentes maquinarias, repuestos o material que se encuentra fuera del lugar donde tiene que estar y provoca lo que son los accidentes. Desgaste de las instalaciones, que muchas veces es normal, por ejemplo, una luminaria que se ha quemado, o en este caso una puerta en la cual se ha arruinado lo que es la chapa. Entonces, eso es un desgaste normal de la instalación, en el cual también puede provocar lo que es un tipo de condición insegura, y obviamente va a provocar también una situación que posiblemente derive lo que es un accidente. Un mantenimiento inadecuado de lo que son los equipos, no se cumple lo que es un plan de lo que son el mantenimiento de equipos, o se hace de manera rápida pero no efectiva, o se hace un mantenimiento que no corresponde a lo que pide o lo que se espera en diferentes equipos de realizar. Cómo se debe hacer un mantenimiento va a provocar lo que es una condición insegura. Y por supuesto los riesgos eléctricos asociados y el famoso riesgo de incendio que se vive y que se evidencia en algunos lugares. Entonces, ¿cómo podemos disminuir un riesgo de incendios? Básicamente un riesgo de incendio se disminuye con lo que es, primero, ver con qué tipo de materiales trabajamos y qué grado de inflamabilidad tienen. Entonces, esto nos ayuda a establecer y las cargas eléctricas y las situaciones, cómo sea el ritmo de trabajo, etcétera, y eso nos ayuda a ver
qué tipos de extintores vamos a tener, cuántos extintores vamos a comprar, si es que no tenemos, y por último, si vamos a utilizar lo que son aspersores de lo que es de agua para poder mitigar, en este caso, lo que es un incendio. Entonces, todo esto nos hace analizar, y lo que tenemos que ver si es que nosotros cumplimos o por lo menos tratamos de disminuir lo que son los riesgos con respecto a las condiciones inseguras de trabajo. Pero hemos hablado mucho de un término, bueno, básicamente de dos, que nosotros, que tiene que quedar claro, y que debe quedar claro para todos nosotros, y que es el peligro y qué es lo que es riesgo. Hay mucha discrepancia en qué es una cosa y qué es la otra, pero espero que podamos salir de aquí con la idea clara. Peligro es una condición que tiene el potencial de causar daño a los seres humanos, propiedades, ambiente o una combinación, de estos dos. O sea, que puede ser una combinación de tanto daños a los seres humanos como a la propiedad. Puede ocurrir en el mismo tiempo a ambos. Y en el caso de lo que es riesgo, es una medida de probabilidad de ocurrencia de un accidente. Y por supuesto la magnitud de sus consecuencias. Entonces, peligro es una condición que tiene el potencial de causar daño a los seres humanos y las propiedades, o ambos. Mientras que el riesgo es una medida de la probabilidad de ocurrencia de un accidente y las consecuencias que esto tenga. Vamos a ponerlo así. Por si acaso te pregunta también de examen. Vamos a analizarnos un poquito. Tenemos a este señor, le vamos a poner nombre. Vamos a ponerle Raúl. Raúl tiene que pasar al otro lado de lo que es, de este único sector que hay, o sea, tiene que pasar al otro lado por este mini puente que se ha construido. Y aquí Raúl nos va a ayudar a diferenciar un poco qué es riesgo y qué es peligro y qué es riesgo. O cómo podríamos asociar en este caso. Raúl tiene que caminar sobre este puentecito o esta cuerda, si quieren ponerlo así, para ponerle un poco más de intensidad a lo que es, ponerle más drama a lo que es a esta situación. Ustedes están viendo que hay un fuego a la mitad del camino y Raúl tiene que empezar a caminar sobre lo que es la cuerda. Nosotros tenemos ahí un riesgo asociado, que es el riesgo de la caída. Si nos acordamos que el riesgo es la probabilidad de que se sufra un accidente, ¿no es cierto? Y la magnitud de sus consecuencias. Eso decía, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué pasa? Si aquí Raúl se cae, puede ser que una de las consecuencias sea que se quiebre un brazo, una pierna, que pierdas la documentación tan importante de la empresa, o que, por último, algo más ocurra. Pero, si se dan cuenta, aquí está encima del fuego. No lo quiero dejar mucho sobre el fuego, pero aquí, ¿qué ocurre? Aquí está el peligro. ¿Y qué era el peligro? ¿Qué era el peligro? ¿Qué era el peligro? ¿Alguien se acuerda qué era el peligro? Mire que se va a quemar el pobre Raúl. Una condición que pueda causar un daño. Una condición que pueda causar el daño, el peligro. Una condición que pueda, ahí está asociada, una condición que pueda dañar el peligro al ser humano y a la propiedad. Aquí, si, aparte, acá, si se cae Raúl, acá se va a quemar, pero también va a quemarse lo que es las propiedades. En este caso, aquí está con unos cuadernos que es de la empresa, datos estadísticos, lo que ustedes quieran, documentación de la empresa. Entonces está asociado a lo que es el peligro ahí.
Pero si yo paso a lo que es al otro lado, quiere dominar un poquito, entonces ahí ya hay una situación en la cual cambia. Entonces aquí está lo que es el peligro y qué es el riesgo. Entonces el riesgo para nosotros siempre va a ser la probabilidad de que sufra lo que es un accidente. La persona, la probabilidad de que sufra lo que es una persona y la magnitud de las consecuencias. Se puede quemar, puede pasar algo, pero en el caso del riesgo, pero en el caso de lo que es el peligro, vamos a tener otro tipo de situación. Muy bien, yo les voy a pedir a ustedes entonces en este caso que podamos justamente analizar un poquito más la siguiente situación. Vamos a ponerla aquí. ¿Qué está más fácil? ¿Qué era peligro? Acá tenemos a Carlos. Carlos está sobre un andamio de construcción. ¿Qué era peligro? Probabilidad de sufrir un accidente. ¿Eso es peligro o eso es riesgo? Ese es riesgo. Ese es riesgo. El peligro sería la condición que puede causar un daño. ¿Cuál sería la condición que puede causar un daño? Los 2 metros de altura. Que al caer se puede... Ajá. Eso sería, ese es el peligro, ya no estamos, son los 2 metros de altura, hay un peligro ahí, la altura. ¿Y el riesgo que estaban hablando hace un rato, cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Que se caiga. Que se caiga, o sea, la probabilidad que ocurra un accidente. ¿Está acá seguro que aquí, qué es lo que pasa? Es que aquí ocurre algo raro. Hay una probabilidad grande de que Carlos se caiga. Carlos, por si acaso, es el señor que está ahí en el andamio, el trabajador. Y que Carlos era el que ustedes encontraron hace un poquito con la definición de accidente, es el que estaba ahí en el piso con su hombro, que le dolía el hombro. Bueno, ese es Carlos, está acá encima de este andamio. Por si acaso ese es un ejemplo ya ahí actuado, pero esto es un ejemplo de la vida real, que pudo haber terminado en tragedia. Dos metros son 2 metros, ¿no? O sea, entonces ahí ya tiene idea. Y aquí, o sea, pudo haber pasado muchas cosas. Hay un riesgo. ¿Y cuáles serían las consecuencias? O sea, dice el riesgo, que es la probabilidad que ocurra un accidente y la magnitud de sus consecuencias. ¿Cuáles vendrían a ser esas magnitudes de las consecuencias si Carlos se cae? ¿Cuáles vendrían a ser las consecuencias? Ahí se las dije hace un ratito. Si hay un accidente y el accidente es que se caiga, ¿cuáles serían las consecuencias de ese accidente? ¿Alguna parte del cuerpo, ingeniera? No le escuché esa parte, algo del cuerpo le escuché, pero no lo demás. O fracturarse, perdón, alguna parte del cuerpo. Exactamente, exactamente, que se fracture. Ahora, la magnitud de esas fracturas, la consecuencia es que se fracture. ¿Qué tan grave la magnitud de esa fractura? Eso es, qué tan grave sea, eso ya es tema de análisis. ¿No es cierto? Porque puede ser mucho más grave, pueden ser fracturas expuestas, puede ser que el hueso se haya partido en 3, en 5, en 10, en 20. Y puede ser que la fractura no haya sido una fractura, sino han sido 5, 6, 7 fracturas.
Ese es un ejemplo. Acto inseguro. ¿Qué era acto inseguro? Mire que estamos viendo en esta imagen, estamos viendo varias definiciones. Acto inseguro. ¿Cuál es el acto inseguro que está provocando una posibilidad, una gran probabilidad de que Carlos se caiga? O sea que está elevando el riesgo. ¿Cuál es el acto inseguro? Está súper fácil. El no usar no sé, los suspensores, algo así que a él lo contenga, puede El ser. equipo de protección personal, si no nos acordamos, que en este caso sería, muy bien, la felicito, ha detectado muy bien eso, que sería el arnés de seguridad que todo, ojo, que todo trabajador debe ponerse arriba de los UD metro 5. Yo me caigo arriba de 1,5 m, o cualquiera de nosotros se cae de arriba de 1,5 m, y mínimo se fractura algo. Entonces uno debe trabajar con arnés. No me va a pasar nada ahí cuando acordamos al piso. Arriba de 1,5 m, yo ya debo trabajar con arnés de seguridad que me tenga a la altura. Peor si mide 1,55 como yo. Me caigo en una altura de 2 metros y me voy a hacer un daño importante. O cualquier persona que se caiga de 1,5 m, ya uno debe usar lo que es un arnés de seguridad. Entonces, eso, al no usar lo que es un arnés de seguridad, eso es un acto inseguro. Estoy yendo contra un procedimiento, contra una normativa, el uso del equipo de protección personal. ¿Y mi condición insegura cuál es? Eso está súper fácil también. Puede ser lo que mencionaban antes del viento o el clima. Exactamente, es la condición insegura. Aquí da la casualidad, porque no es siempre, que también la altura está asociada a lo que es al peligro, que es la condición, va a estar, algunas veces el peligro y la condición insegura están relacionadas, pero ojo, no es siempre, porque la altura también vendría a ser una condición insegura, por si acaso. En este caso, que también juega un papel importante, que también se identificó como peligro. ¿Ya? Entonces es muy importante, pero no siempre es igual. El viento va a jugar una situación también importante, porque puede hacerlo caer a Carlos, y por supuesto hay otra condición insegura que ustedes y justamente en la línea superior lo está marcando, que a propósito se puso. El andamio no está bien colocado. Muy bien, el andamio no está bien colocado. Entonces, cuando nosotros no verificamos lo que es el ambiente de trabajo antes de realizar una actividad, podemos estar provocando una condición insegura. Hay trabajos que uno debe verificar esa situación antes de poder realizar lo que es una actividad diaria. Y aquí Carlos no se ha asegurado, valga la redundancia, de que el andamio no está bien colocado y en su ambiente de trabajo, su situación laboral, en su entorno, que en este caso está, que el andamio, ese es su medio de trabajo, no ha controlado y está mal colocado. Y por eso también puede irse al suelo, caerse a esa altura de 2 metros. Entonces esto es básicamente lo que pueda ocurrir. Miren, con esta diapositiva hemos analizado 4 situaciones, 4 definiciones, las cuales nos tienen que quedar claras a nosotros. ¿Sí? Entonces, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Tenemos una tarea que realizar y no quiero seguir más porque, bueno, estamos a punto de lo que es ya llegar el tiempo, y el día miércoles nos vamos a ver ya presencialmente en clases, así que eso les quería también hacer recuerdo, por favor.
Así que el miércoles ya vamos a estar nos vamos a conocer personalmente. Les pido por favor que sean puntuales. Y bueno, ya vamos a estar conversando también cómo vamos a quedar. Me han comentado de que va a haber también algunas modificaciones más, así que bueno, ya vamos a estar hablando un poquito más a fondo. Entonces, les pido que seamos puntuales el día miércoles, así comenzamos y hacemos el repaso de algunas cositas y seguimos desarrollando lo que es la temática de clases. ¿Alguna duda, consulta que tengan que hacer, por favor? Que quede. Ingeniera, ¿la tarea es en computadora o a mano? Cualquiera de los dos medios, como he especificado antes, si es a mano, por favor, necesito que la foto sea bien tomada, que sea clara la letra legible y la suban a la plataforma, por favor. Voy a habilitar la plataforma. Desde lo que es desde mañana. Por si acaso, las clases pasadas ya están también en la plataforma. No sé si las vieron. Ya están en plataforma. Si no hay más dudas, entonces nos vemos el día miércoles. Que estén bien, por favor, no se olviden su número de registro en el chat. De acá de lo que es del Zoom. Gracias, Iger. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.